buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta cita que le he puesto, como habéis visto, el nombre de una película de Woody Allen. En vez de todo lo que habéis querido saber sobre el sexo y no os atrevíais a preguntar, en este caso es todo lo que queríais saber sobre cómo se escribe una novela y no os atrevíais a preguntar. Porque es verdad que escribir es un acto muy solitario y uno siempre se encuentra un poco perdido. Incluso aunque vayas a taller literario o a clases o lo que sea, siempre hay esa pregunta que te parece importantísima, pero que no te atreves a hacerla porque van a decir que, yo qué sé, que es una bobada o que no tiene importancia. Y en literatura no hay ninguna pregunta que sea una bobada. Todo es importante y todo ayuda. Así que aquí estoy para lo que queráis y empezamos cuando os parezca bien. A ver si tenéis alguna pregunta. Mientras tanto, y para ir calentando motores, tengo unas preguntas que me habéis hecho por mail y podemos ir viéndolas mientras tanto, ¿no? Pues mira, por ejemplo, Teresa me pregunta, dice, en los talleres, espérate que se me fue, en los talleres de escritura se enseña técnica narrativa, pero cuando leo novelas, cada autor la maneja, voy a empezar otra vez, ¿eh? En los talleres de escritura se enseña técnica narrativa, pero cuando leo novelas, cada autor la maneja de una manera diferente. Supongo que es lo que se llama estilo literario. ¿Cómo se puede saber cuál es el estilo de cada persona? Bueno, es cierto que cada persona o cada escritor tiene una forma de narrar. Y lo que nosotros consideramos estilo es en realidad algo que se adquiere inconscientemente. O sea, que tú no busques tener un estilo porque sería un estilo impostado y al final en literatura tú puedes hacer todo lo que te dé la gana menos que chirríe, porque si chirría entonces no conectas con el escritor. Yo siempre le digo a los alumnos que a escribir se empieza escribiendo. Y entonces dicen, bueno, menuda perogrullada, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que cuando uno se siente delante de esa página en blanco que te deja absolutamente aterrorizado o una pantalla de ordenador que parpadea y que a ti no se te ocurre nada, es muy paralizante. Y lo que tienes que hacer es escribir. Aunque lo primero que te salga es una bobada, aunque sea una cursilada, aunque sea lo que sea, tú sigue escribiendo. Porque la historia está ahí, la historia está en tu cabeza, ya existe en realidad. Y lo único que tienes que hacer es conectar con el papel con la cabeza. Y eso se hace escribiendo. Al principio lo que escribas te va a parecer una tontería, te vas a ver que no tiene nada que ver, pero vas a ver que a medida que vas avanzando se produce una especie de mágico clic que hace que conectes con la historia. Y en el momento que tú conectas con la historia, ella ya se empieza a narrar sola. Hay una frase de Miguel Ángel que a mí me gusta mucho porque explica muy bien el proceso creativo. Miguel Ángel dice que escribir no es otra cosa que descubrir la maravillosa obra de arte que yace dormida dentro del bloque de mármol. Y es un poco lo que te estaba contando antes. La historia ya existe, en alguna parte está en tu cabeza, está en el éter, y tú vas a conectar con esa historia y la vas a poder contar, porque la literatura es así de mágica. Bueno, yo veo que estáis todos ahí, pero no sé si tengo que pinchar. Espérate, voy a hacer una prueba, como estoy torpísima. A ver. Ah, ahora no sé qué es lo que he hecho. ¡Ah! ¡Socorro! Bueno, no sé. Ahora sí que le he fastidiado. No sé si me seguís viendo o se ha borrado o qué ha pasado. Mientras tanto, mientras nadie me dice nada, yo seguiré adelante con las preguntas estas que tengo aquí apuntadas. A ver, después de Teresa tengo una de David. Dice, solo se me ocurre escribir historias que yo he vivido en primera persona. ¿Qué puedo hacer para inventármelas y que sean de pura ficción sin tenerme a mí de protagonista? Bueno, es cierto que lo primero que uno escribe, o sea,
cuando empiezas en esto de la literatura, lo primero que te sale es algo autobiográfico, porque ¿de qué va a escribir uno? Tiene que ser de una vivencia personal. Y esa historia es bueno quitártela de en medio, porque te va a impedir el que salgan otras historias más imaginativas y que no son estrictamente biográficas. Así que yo te recomendaría que si tienes esa historia biográfica, la escribas, te la quites de en medio, porque esa es una especie de fantasma que todos tenemos, y a partir de ahí se te van a ocurrir varias ideas. Hay un sistema muy bueno y es cambiar de narrador. O sea, si tú escribes en primera persona, automáticamente vas a hacer una especie de conexión contigo mismo. Pero si escribes en tercera persona, entonces hay una distancia y eso te permite narrar otras historias. Ya veo que aquí me salen preguntas. Espérate un segundito, ¿qué dice? Dice que no escucho, solo veo a Carmen. Ah, ahora sí, dice que sí que se oye. ¿Cómo empezar? Hola, Carmen. Me gustaría mucho escribir, aunque ya lo hago de forma independiente. Me han aconsejado tu curso de 16 semanas, pero, pero no me es posible comprometerme. Tanto tiempo. ¿Qué me recomiendas? Bueno, ya sabes que los cursos que nosotros hacemos online, tú manejas tu propio tiempo. O sea que si a ti te parece mucho un curso de 16 semanas, por eso no te agobies, porque lo vas a poder hacer compatible no solamente con el confinamiento, que es buenísimo para escribir, sino también con tu vida normal. Está pensado precisamente para gente que tiene poco tiempo, para gente que tiene que compatibilizar su trabajo también con su vida familiar. O sea que no le tengas miedo a eso, que ya verás que te va a ayudar. Por lo que te decía antes, porque escribir es un acto muy solitario y para empezar necesitas a alguien que te vaya acompañando por el camino. Esa era la pregunta de Tamar. Y luego tengo Javier Herrería que me dice, gracias Carmen, me encantan tus artículos del XL semanal. ¿Cuánto tardas en escribir uno de ellos de media? Bueno, yo soy lenta como el caballo de los malos. Nunca, no soy capaz de escribir un artículo todo de una tirada. Muchas veces me siento delante del ordenador y no sé qué voy a escribir, pero como ya soy perro viejo y sé que al cabo de un tiempo la idea va a venir a la cabeza, yo me siento ahí y a ver qué sale, lo que os contaba antes, ¿no? De que escribir se escribe, escribir se empieza escribiendo. Así que muchas veces lo que hago es escribo, o yo qué sé, 12, 13 líneas, lo dejo descansar un poquito y cuando vuelvo ya vengo con ojos nuevos y ahí puedo escribir mucho más y rematar la idea. A ver, espérate un segundito, que aquí no me quiero confundir y no me quiero saltar a nadie. A ver, María Pilar Rodríguez me dice, ¿se puede escribir como si hablaras con alguien, como si la historia se la contaras a una persona en concreto? Mira, Pilar, esta es la mejor forma de escribir que existe. Es cuando lo que llamamos un cuento oral. Si te gusta la literatura latinoamericana, son maestros en la literatura oral y es utilísimo, o sea, es una forma de conectar con el lector muy, muy directa, porque remite a esa situación ancestral de la gente que se reunía alrededor de una hoguera a contar historias. Entonces, esa oralidad, incluso hay algunos escritores que parece que te están interpelando, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, ¿has visto cómo había esa luz en el fondo? ¿Y qué te parece no sé cuánto? Es un poco como los cuentos de los niños, ¿sabes? Es una forma muy interactiva de escribir porque estás interpelando a todo el tiempo al lector y creas con él una complicidad espectacular. O sea que si tú quieres, si tienes ese registro, no lo dejes pasar porque es muy, muy útil. A ver, aquí tengo a Juanjo Azcárate, que aprovecho para mandarle un beso muy, muy grande, que lo quiero mucho, que hablamos ayer, y me da mucha alegría verte por aquí también, Juanjo. Ay, espera que te me fuiste. Baja poquito, baja poquito.
Ay, no sé si yo puedo. Sí. Ya lo tengo. A ver, me dice Juanjo. Leer ayuda a escribir, ¿verdad? ¿Importan los autores para aprender mejor? Bueno, leer es fundamental. Yo siempre le digo a los alumnos que hay solo dos cualidades que tiene que tener un escritor. Un escritor no hace falta que sea una persona de una cultura estratosférica, ni siquiera hace falta que sea muy inteligente. La prueba está que hay una cantidad de libros escritos por personas que la verdad que no parece que hayan descubierto la rueda y que sin embargo tienen un éxito enorme. Por ejemplo, eso que hablábamos de una persona demasiado oculta puede ser un impedimento, porque no sé si os habrá pasado leer la novela de alguien que te da la sensación que está diciendo, ahora te vas a enterar lo mucho que sé, y casi te tumba a base de datos, de batallas, de fechas, y tú dices, bueno, pero cuéntame una historia, no me apabulles, ¿no? Bueno, sin embargo, hay dos cualidades que tiene que tener un escritor. Por un lado, una gran curiosidad. Un escritor es una persona que se hace preguntas todo el tiempo y va en el metro y va diciendo, ¿esa maleta que está ahí? ¿De qué será esa maleta? O esa chica de allá, ¿por qué llora? ¿No? Siempre te estás haciendo preguntas. Y la segunda es leer. Leer siempre. Y no se aprende de todos, Juanjo. O sea, puedes aprender de un grandísimo escritor, puedes aprender de Joyce, pero puedes aprender también de Marcial Lafuente Estefanía, que escribía aquellas novelas que valían 5 euros o 5 pesetas en un kiosco, porque los trucos de los escritores populares también son muy interesantes. Así que de todo se aprende y yo ya sé que eres un grandísimo lector, pero ya sé que has hecho una selección de lo que te gusta y lo que no te gusta, pero no le hagas asco a nadie, a nada, porque de todo se aprende, ¿vale? Te mando un beso muy grande y gracias por la pregunta. A ver, espérate, vamos a ver. Aquí tengo a María Escárate. Bueno, está toda la familia. María, un besito también para ti. Espérate a ver qué tenemos. ¿Tienes que tener una historia desarrollada completamente o es mejor que vaya surgiendo? Bueno, yo creo que hay dos tipos de escritores. Y perdóname si me repito porque esto lo he contado muchas veces, pero me parece que es la mejor forma de explicarlo. Lo llamo los escritores cojos y los escritores ciegos. Los escritores cojos son los que necesitan muletas. Entonces, antes de ponerse a escribir, hacen como unas fichas y sabe perfectamente lo que va a pasar en el capítulo 1 y lo que va a pasar en cómo va a ser el final y sabe cómo son los personajes y hace unas fichas policiales de cada personaje y dice, fulano de tal tiene 32 años, el café con leche lo toma con 2 terrones de azúcar y su rutina de gimnasia es no sé qué, por ejemplo, ¿no? Y cuando tiene todos los datos se pone a escribir y ¡zum! La novela sale casi sola. Esos son los escritores cojos. Y los escritores ciegos, pues yo, por ejemplo, que soy una escritora ciega, no tienen la más repajolera idea de qué va a pasar en sus novelas. Y yo encuentro que hay una pregunta muy fértil que a mí me ha ayudado mucho, y es, para los que no sabemos qué va a pasar, ni quién es el protagonista, ni quién es el asesino, no sabemos absolutamente nada, es hacerte una pregunta que es, ¿qué pasaría si? Si te fijas, esta pregunta está detrás de montones de obras. Tú dices, ¿qué pasaría si un probo funcionario checoslovaco se despierta una mañana convertido en cucaracha y tienes en la metamorfosis de Kafka? ¿O qué pasaría si un hidalgo se le va la cabeza de tanto leer novelas de caballería y tienes el Quijote? O sea, con esa pregunta puedes empezar. Y, un método es igual de bueno que otro. Depende de tú que seas, María. No sé si serás escritora coja o escritora ciega, pero lo vas a descubrir. Si cuando te sientas no tienes ni idea de qué está pasando y ves que la novela se va tejiendo poco a poco, eres como yo, escritora ciega. Te mando un besito. A ver, leer, este es de Juanjo. ¿Hay alguna técnica específica para poner a modo de brainstorming todos los elementos que tienes en la mente e ir incluyéndolos en el relato o en la construcción de la trama? Bueno, métodos para escribir hay montones. Esto que tú dices del brainstorming es cómo trabajan los guionistas. Yo soy absolutamente incapaz de escribir así porque soy una persona muy solitaria y si hay otras personas me inhibo y dejo que los demás
cuenten su historia y yo no digo ni no. Pero, por ejemplo, los guionistas de todas las series maravillosas lo hacen así. Entonces, hay alguien que hace como lo que llaman la Biblia, que es como una primera historia lineal, y a partir de ahí con brainstorming van diciendo, pero ¿qué tal si fulana de tal entra por la puerta y resulta que se encuentra un gato? Y otro dice, bueno, pero mejor que haga tal cosa o tal otra. Y es muy enriquecedor para quien trabaja de ese modo. O sea que si tú te animas, Astrid, pues si ese es tu método, puedes trabajar con otras personas y por supuesto que el método es fantástico y da muy buen resultado. Vamos a ver, aquí tengo a Sandra que dice, he seguido vuestros dos cursos, el básico y el avanzado. ¿Vais a lanzar otro aún más avanzado? Gracias a vosotros tengo mi novela publicada y estoy terminando la segunda. Bueno, qué ilusión, Arturo. Bienvenido al club. Me da mucha, mucha alegría y por favor, mándamela porque me encantaría leerlo. No, de momento tenemos esos dos cursos. Tenemos, como tú sabes, el básico y después el avanzado, que es para gente que ya ha hecho el básico. El básico sobre todo está pensado para personas que se sienten inseguras, ¿no? Primero también hablamos un poquito de gramática, de ortografía incluso, ¿no? Pero después en el curso avanzado, como tú has visto, tratamos de dar pautas para la creación, ¿no? Cómo se crea un personaje, cómo se hacen diálogos y todo lo que puede ayudar a la estructura de una novela. Y bueno, yo creo que con eso, si ya tienes tu novela publicada, yo me siento muy orgullosa y me alegro que te haya resultado bien el curso. Después de Arturo, tengo a Tamar, que dice, ¿cómo se escribe un diálogo con acento? Por ejemplo, con un acento árabe, chino o africano. Esto es muy complicado lo que me preguntas, porque es más fácil escribir con acento, por ejemplo, sudamericano, ¿no? Estás escribiendo en español y ponerle un acento sudamericano, eso es muy fácil. Pero te voy a contar, por ejemplo, cómo hacen los escritores que quieren poner un acento árabe. Me imagino que en chino será lo mismo, pero claro, ahí se va a perder mucho porque no todo el mundo habla chino. Pero con acento árabe, lo que hacen muchos escritores y grandísimos escritores es utilizar las palabras árabes que tenemos en el diccionario español, que son muchísimas. Entonces, en vez de decir pozo, dices aljibe, todo el mundo lo entiende y ya estás dando una nota de color. También puedes hacer el truco ese de usar los verbos en infinitivo, pero es un verbo, es un truco un poco cansino, ¿sabes? Yo te recomiendo que si quieres hacer ese truco, lo hagas las primeras 2 o 3 veces y luego ya no, porque se hace muy repetitivo y muy pesado. Por ejemplo, Agatha Christie tiene su personaje de Hércules Poirot, que es maravilloso, y el truco que ella utiliza es que Hércules Poirot habla un poquito de francés, en vez de decirle buenos días señorita, dice buenos días mademoiselle, o bonjour monsieur, y sigue en inglés en este caso, ¿no? Entonces, esas pinceladitas te dan mucho color, pero no abuses porque se hace muy pesado de leer, ¿vale? Te mando un besito, Tamara. ¿Dónde te tengo? No, Tamar, ¿vale? A ver, tengo a Silvia Martín que dice, no estoy confinada, ya me gustaría. Tengo muchas ideas. A veces sueño algo impresionante como hacer películas, pero no sé por dónde empezar. ¿Dónde buscar la motivación? Los que nunca hemos publicado, creo que nos cuesta más. ¿Tiene sentido lo nuestro? ¿Alguien nos va a leer? ¿De dónde sacabas tú la motivación de tu primera novela? Bueno, eh, eh, ya te digo que hay gente que tiene clarísimo lo que quiere escribir y otra que no tiene la más remota idea. Normalmente yo soy de las que no tengo la más remota idea. Entonces, bueno, la inspiración puede empezar de las maneras más variopintas. Puede empezar con un sueño, puede empezar con esa frase que te he dicho yo, ¿qué pasaría si? Puede empezar con una imagen, no sé, o con una obsesión.
Yo tengo un cuento que se llama ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Que está basado en una obsesión. Yo siempre he tenido terror de tragarme ¿sabes que los bolígrafos Bic tienen un taponcito azul o negro o lo que sea, ¿no? Y una vez casi me ahogo con este taponcito y desde entonces tengo una obsesión porque yo soy maniática de chupar los bolis. Ahora ya no porque se escribe menos con bolis. Y entonces esa obsesión se convirtió en un cuento. Así que la inspiración está por todos lados. No hay inspiración tonta, ni inspiración mala, ni cosas desechables. Cualquier cosa sirve, ¿no? O sea, igual que decía Marañón que él era un trapero del tiempo, nosotros somos traperos de las ideas. Vas cogiéndolas al vuelo y cualquiera sirve. Dale, un besito. Vamos a ver, espérate que me estoy... vale. Aquí es Margarita Torres. ¿Qué haces cuando tienes 1000 historias en la cabeza y no consigues hilar una historia? Bueno, ya te digo que escribir se empieza escribiendo y que tienes que sentarte y ya saber que cuando una historia empieza a coger cuerpo, las otras se van a desdibujar, porque claro, no puedes estar mezclando una cosa con otra, ¿no? O sea que elige una de las historias, la que tú quieras, y siéntate a escribirla. Y yo te recomendaría, aparte de este sistema que te digo que escribas y que al principio te va a parecer una bobada y que sigas hasta que se produce ese clic mágico que te dice que has entrado en la historia, que escribas y lo dejes unos cuantos días reposar. Y vuelves al cabo de esos días y vas a ver que a lo mejor lo que tú creías que era una buena idea no era una buena idea, pero eso te ha producido otra idea mucho más interesante y puedes tirar el hilo por ahí. Pero tienes que dejarlo reposar. O sea, escribe, espera 3 o 4 días, léelo y ya verás como con ese ojo ajeno que te da la distancia y el tiempo, vas a ver que ahí hay una historia y tiras del hilo. Eso para Margarita, que te mando un beso. Y ahora tengo a Idoya, que me dice, buenas tardes, Carmen, la extensión de una novela en los últimos años parece que debe ser faraónica. Ese objetivo puede producir cierta intimidación. ¿Qué me aconsejas? Bueno, que te olvides de esa intimidación porque es una bobada enorme. Si te fijas, hay grandísimos libros de la literatura que son así. Y te pongo, por ejemplo, La metamorfosis de Kafka o La vuelta de tuerca o tantísimas otras novelas que no son anchas. O sea, no estamos hablando de un detergente que hay quien me da más por mi dinero, sino de literatura. Es muy difícil, yo creo que nadie sabe cuando empieza una novela qué extensión va a tener. Así que tú no te agobies porque tú dices, a lo mejor yo soy de registro corto. Nunca seré capaz de escribir algo muy largo. Es mi caso completamente. Yo siempre pensaba que era de registro corto y jamás me iba a salir una novela. Pues me salió y me salió bastante gorda. O sea que es imprevisible. Seguramente, aunque tú creas que eres de registro corto, también tienes largo aliento. La cuestión es ponerse y nadie sabe qué extensión va a tener una novela hasta que la termine. Te mando un besito. Espérate, ahora no me quiero perder ni saltarme a nadie. ¿Cuáles son tus libros favoritos y por qué? Y es Lucía Molina que me pregunta. Bueno, yo es que tengo tantos autores favoritos que es muy, sabes, muy difícil contestar esa pregunta, pero sí te puedo decir los autores que más me han ayudado como escritora. Yo he aprendido mucho de Dickens, porque Dickens tiene una cualidad que también la tiene, por cierto, Benito Pérez Galdós, al que he estado releyendo ahora en su aniversario y me he quedado absolutamente deslumbrada porque me parece a la altura de Dickens, y es que tiene la capacidad de interesar tanto a un público intelectual como a un público popular. En realidad, hay muy poca gente que tenga esa capacidad. Los escritores intelectuales no llegan al gran público y los escritores de gran público
les hacen fu los lectores intelectuales. Hay muy pocos que ya te digo que tengan ese doble registro. Y uno de ellos es, bueno, uno es Pérez Galdós y otro es Dickens. Ellos escribían para un público popular, pero tienen una carga psicológica muy importante. Y yo he aprendido mucho de ellos. Así que si tú me preguntas en este momento, a lo mejor si me preguntas mañana te doy otros nombres, pero les debo mucho tanto a Dickens como a Pérez Galdós. Y te mando un besito. A ver, ¿dónde estoy? ¿Hay algún truco de oficio para que las primeras líneas inviten al lector a seguir leyendo? Sí. Hay varias recetas y en el taller nosotros nos dedicamos a dar no solamente mi receta y la receta de Gervasio, mi hermano, tengo taller con él y estamos hemos contado nuestros trucos, sino el truco de Dickens, el truco de Proust, el truco de Shakespeare, el truco y en este caso te voy a contar el truco de Hemingway. Sabes que Hemingway era un escritor de un éxito absolutamente clamoroso, ¿no? Hasta el punto que en los restaurantes siempre hay un sitio que dice aquí estuvo Hemingway, cosa que no pasa con casi ningún otro escritor que yo conozca. Y él decía que la primera línea de un cuento, sobre todo, pero se puede extrapolar también a una novela, tiene que ser como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes que decir algo muy notable, muy chocante, para que la gente quiera seguir leyendo. Entonces, si tú ves el comienzo de sus novelas o el comienzo de tantas novelas, tiene que haber algo que enganche y tiene que ser, pues, si pones un muerto en la primera línea, seguro que la gente va a querer saber qué es lo que va a pasar en adelante. Hay trucos más baratos y trucos más sofisticados, pero el puñetazo en el estómago siempre funciona. A ver, espérate un minuto, ¿dónde te tengo? Isabel Villanueva. Para empezar a escribir, ¿qué es más importante? ¿Tener claros los personajes o tener claros la trama? Bueno, ya te digo que yo no tengo claro ni los personajes, ni la trama, ni nada. Te voy a poner un ejemplo de cómo empecé yo a escribir una novela que se llama Una invitación a un asesinato. Entonces yo quería escribir una novela haciéndole un homenaje a Agatha Christie, porque a mí me parece que Agatha Christie es una grandísima escritora, tiene por lo menos 2 libros que son obras maestras. Lo que pasa es que nadie la considera una escritora de primera fila porque tuvo un éxito popular cósmico, enorme. Entonces, bueno, la tiene catalogada de escritora de novelas policiales. Sin embargo, como te digo, es una gran escritora. Quería hacerle un homenaje y entonces primero pensé, a ver, ¿qué idea no se le ha ocurrido a Agatha Christie que podía ser digna de ella y que yo, espera que apague esto, perdón, y que pueda funcionar? Entonces me ocurrió que Agatha Christie nunca había escrito una novela en la que alguien invitara a distintos personajes a que la mataran. Entonces tú dije, bueno, no puedo contar por qué esta señora quería que la mataran, pero tenía muy buenas razones para que así fuera. Y entonces digo, bueno, muy bien, ya tengo mi primera línea que antes os comentaba. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si una señora invita a sus peores enemigos a que la maten? Bueno, ya la idea ahí estaba. Entonces yo me siento delante de ese ordenador que parpadea y yo no sé qué va a pasar. Y lo primero que se me ocurre es que es la protagonista escribiendo unas tarjetas de invitación a distintas personas para una especie de crucero. Y la primera persona que aparece es su hermana, porque las relaciones de hermanas y de hermanos son muy interesantes. Siempre hay como una rivalidad y hay una cantidad de juegos psicológicos muy interesantes. Entonces, primero se me ocurre la que manda las invitaciones y después se me ocurre la hermana. Y a partir de ahí, cuando tú vas escribiendo, automáticamente salen otros personajes y esos personajes a su vez tiran de la trama. Entonces, no es que primero se te ocurra la trama y luego se te ocurran los personajes, sino que una cosa tira de otra, ¿sabes? Por lo menos para nosotros los escritores ciegos. Ya te digo que los escritores cojos, que son los estructurados, ellos hacen sus fichas y
su esquema antes de ponerse a escribir. Pero me da la impresión de que tú eres de las mías, Isabel. Te mando un besito. A ver. Hola, Carmen. Tengo en mi cabeza historias, pero no sé cómo hilar todas esas ideas. Saludos de Uruguay. Bueno, compatriota, encantada de tenerte, porque nosotros los uruguayos, como somos tan poquitos en el mundo, cada vez que nos encontramos con uruguayos, como si nos encontramos con un pariente. Así que me da mucha alegría que estés ahí. Dices que tienes muchas ideas en la cabeza, pero que no las sabes cómo hilar. Bueno, vuelvo a decirte lo que comentaba al principio, que escribir se empieza escribiendo. Y entonces te tienes que sentar y al principio todo lo que sale va a ser informe y aquello es un relajo y no sabes ni por dónde ir, pero un momento dado se empiezan a ordenar todas las piezas y ahí es cuando tú vas a ver que has entrado en la historia. Parece magia, pero no es, porque la historia ya está en tu cabeza, tú no lo sabes, pero está ahí, ¿vale? Te mando un beso muy grande, compatriota. A ver, ¿de qué forma se pueden introducir personajes famosos, gobernantes, medios de comunicación, etcétera, en una novela o una historia de ficción? ¿Se les puede envolver en una situación inventada, matizando el final de la obra? Por supuesto que sí, además da muy buen resultado. No sé, te pongo por ejemplo Javier Marías. Javier Marías tiene una novela suya que creo que es Un hombre sentimental, me parece, que él es un traductor y entonces tiene que hacer traducción simultánea entre Margaret Thatcher y Felipe González. Y entonces los pone a los dos como personajes y la situación que sale es completamente inventada. Y lo único que tienes que hacer cuando vas a poner un personaje histórico, me imagino, por tu pregunta me da la sensación que quieres poner un personaje actual. ¿eh? Puedes con toda libertad, puedes inventarte lo que quieras, menos, no sé, no puedes decir que yo que sé, que Boris Johnson ha asesinado a su madre, cosas por el estilo, eso no, porque es un poco, te vas a meter en un lío, pero si no, prácticamente te puedes inventar lo que quieras y haces una historia tangencial y tal y cual. Y si son personajes históricos, pues hay muchísimos escritores que han retratado personajes históricos y como son tan buenos ellos escribiendo, han conseguido que quede para la historia la versión que ellos tienen de ese personaje. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, ¿no? Entonces en Los Tres Mosqueteros sale Richelieu. Y Richelieu es un tipo atrevidiario, mala persona, asesino. Es un poco la idea que nosotros tenemos de Richelieu. Richelieu no era así. Perdón, Mazarino, estoy haciendo un lío. Y sin embargo, es lo que ha quedado para la historia, porque la literatura es así, es tan potente que incluso puede modificar la realidad. A ver, espérate un segundito que tengo yo por aquí. Cuando lees, ¿cuánto lees cada día en condiciones normales, no ahora en el confinamiento? Bueno, yo tengo la mala suerte de ser una lectora bastante lenta. Entonces, hay algunos libros que son más fáciles y entonces puedo leer en diagonal, pero si hay algo que me interesa, soy bastante lenta. Lo que pasa es que suelo leer 3 libros a la vez. Entonces, cosas que no interfieran unas con otras. No sé, por ejemplo, en este momento estoy leyendo un libro que aprovecho para recomendarlo porque es buenísimo, que se llama... Ah, qué horror. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Es de un autor rumano que se llama Radu Pavel. Se llama algo así como Hola a los niños o una cosa por el estilo. Entonces, trata de la vida diaria en la época de Ceausescu y bueno, y cómo esos niños rumanos más adelante viven fuera de Rumanía y la caída del muro, ese tipo de cosas. Y después estoy leyendo Guerra y Paz. Y por otro lado, estoy leyendo otro libro de no ficción que se llama Los que susurran, que es sobre la vida diaria en la época de Stalin. Entonces, ¿cuánto leo? Bueno, por ejemplo, Guerra y Paz lo estoy oyendo en audio. Y entonces eso me da mucha libertad, porque mientras, ahora que estoy sola,
mientras cocino, mientras me lavo los dientes, entre una cantidad de cosas hago la cama, etcétera, yo estoy con Tolstoy. Entonces me cunde mucho. Pero como te digo, si quiero leer algo que me gusta, soy bastante lenta. Te mando un besito. Mira por dónde voy. ¿Cómo consigues que un personaje tenga vida y que el lector no quiera que le pase nada malo? Bueno, eso es lo más difícil que existe, Juan Antonio. O sea, es lo que todos querríamos, es crear un personaje inmortal y no todo el mundo lo consigue. Un personaje para que el lector no quiera que le pase nada malo, tiene que tener una parte vulnerable, ¿no? Entonces, tampoco lo hagas un blandengue, un petardo ancestral, sino siempre funciona bien que sea una persona aparentemente fuerte, aparentemente, yo qué sé, que tenga éxito y tal, pero al mismo tiempo tiene ese flanco que lo hace humano. Yo creo, por lo menos para mí como lectora, los grandísimos personajes son siempre los que tienen claroscuros, que no son buenos buenísimos ni malos malísimos, sino que son un poco como nosotros, ¿no? Que por un lado tienes tus flaquezas y por otro lado tienes sus grandezas. Así que yo te recomendaría que lo hagas así, pero ya te digo, lo más difícil del mundo es hacer un personaje inmortal. A ver, hola Carmen, desde Uruguay, qué bien. Bueno, Natalie, estamos dos uruguayas ya, tres. A ver, siempre he leído que hay que leer todos los géneros e insistir en los que no te seducen tanto. En mi caso, por ejemplo, podría ser la ciencia ficción. ¿Es esto correcto? Pues mira, yo te diría que no, Natalie, porque yo detesto la ciencia ficción y, y no le doy mucha bola, francamente, porque lo paso mal, porque no me divierte, porque estoy ahí penando. Yo creo que la literatura que nos ayuda y que nos convierte en escritores es la que de algún modo te aporta algo, ¿sabes? Si el libro estás sudando tinta china porque no te interesa nada lo que le pasa al platillo volante y al venido del espacio, no vas a aprender nada. Así que yo creo que es bueno que leas cosas que te interesen. Y dentro de eso es un abanico enorme, porque, como te decía antes, puedes aprender tanto de un gran escritor. Imagínate, por ejemplo, que quieres escribir, ¿qué te digo? Novela romántica, pongamos. Bueno, pues puedes leer a Jane Austen, que es una maestra de la literatura, eh, para entendernos, de sentimientos, y también puedes leer a Corín Tellado, porque es que Corín Tellado también tiene cosas que te pueden ayudar y te pueden servir. Así que lo que no hay que hacer distingos es solo voy a leer a Joyce, porque además Joyce es muy complicado y a lo mejor tampoco te enseña tanto. Así que de momento lee lo que te gusta, que a medida que vas cogiéndole gusto a la literatura, te va a ampliar mucho más el horizonte y querrás leer otras cosas. Y te mando un beso muy grande, Natalie, desde Uruguay. Uh, ¿Cuánto tienes, cuando tienes varios capítulos escritos, cómo te das cuenta de qué partes se entienden menos para corregirlas? Bueno, yo lo que suelo hacer es leerlo en voz alta, porque todo lo que chirría, cuando lo lees en voz alta, chirría al lector. Y después yo me fío mucho de mi estómago. Esto es un poco difícil de explicar, pero a ver cómo me sale. Nosotros tenemos tres formas de percibir las cosas, con la cabeza, con el corazón y con el estómago. Entonces, la gente se fía mucho de su corazón, porque piensan que el corazón es infalible. Mentira, el corazón te lleva a la catástrofe muchas veces, ¿no? La prueba está la cantidad de impresentables de los que uno se enamora. La cabeza, tú dices, la cabeza es muy racional, es buena, sabe, es inteligente. Bien, está muy bien, pero yo creo que lo que no falla nunca es el estómago. Si tú lees un cuento y algo aquí te dice que no funciona, es que no funciona. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo dejo. Lo dejo y lo dejo descansar. Y a lo mejor me paso, yo que sé, una semana o lo que sea,
que no lo toco. Y al cabo de ese tiempo vuelvo. Y muchas veces lo ves de otra manera y lo puedes modificar. Y si te sigue viendo el nudo en el estómago, quiere decir que tienes que meter bisturí y cambiar bastantes cosas. Por lo menos a mí me funciona mucho el estómago. Esta era la pregunta de Elena, que te mando un beso. A mi madre y a mí nos encantan tus artículos. Y a mí me ganaste con el artículo El efecto Panayotis. Nos sentimos muy identificadas con tus opiniones. Agradecerte todos los artículos. Mi madre empieza hoy el taller de escritura creativa. Esto es Iria. Bueno, bienvenida a la madre de Iria, que no sé cómo se llama. Me da mucha alegría que te hayas apuntado. Y me hace gracia que te haya gustado el efecto Panayotis, porque fue uno de mis grandes fracasos. No sé si lo voy a contar aquí, pero bueno, es como uno se puede equivocar, esto que estábamos hablando de cómo el corazón le hace equivocar a uno, ¿no? Que tú crees que estás enamorado de alguien y que es un petardo horrendo, hasta que descubres que no era eso, sino que era más bien amor propio. No era amor, sino amor propio. Así que bueno, espero que la madre Iria disfrute mucho de nuestro taller y te mando un beso muy grande a las dos. Les mando a las dos. ¿Cómo funciona el proceso editorial? Es decir, una vez que tienes una novela acabada, ¿cuáles son los siguientes pasos si no conoces a nadie en este sector? Bueno, hoy día, antes había un problema bastante insoluble que era no me conocen, no me publican, no me publican, no me conocen y no salías de esa pescadilla que se muerde la cola. Ahora las editoriales, desde que se han producido muchos fenómenos de escritores noveles que han tenido un éxito grande con su primera novela, yo creo que esto lo inauguró María Dueñas, y luego vino Luz Gabás, y luego vino Ildefonso Falcones. Ha habido muchos escritores que han tenido éxito con una primera novela. Las editoriales están muy atentas a que surjan nuevos autores. Y muchas editoriales buscan novelas en Internet. Si tú tienes dificultades en encontrar un editor, y no es fácil porque hoy día las editoriales tienen pilas que llegan hasta el techo de originales, lo puedes publicar en Internet. Si esa novela empieza a funcionar y la gente la comparte y te va bien, seguramente te vendrán a buscar las editoriales. De hecho, éxitos cósmicos como Las sombras de Grey surgió así. No es mi libro favorito, pero para decirte que lo que se cuelga en la red tiene muchas posibilidades de convertirse, de que te publiquen en una editorial y tener un gran éxito. Y yo te lo deseo. Así que un beso. ¿Recomendaría empezar a escribir por un relato? Esto es una pregunta de José Miguel. Sí, José Miguel. Esto es como toda la vida. O sea, empezar a escribir una novela es como ponerte a nadar, a cruzar el Canal de la Mancha sin haber hecho unos cuantos largos en la piscina, ¿no? Entonces, siempre es mejor, porque además yo creo que quien domina el arte de escribir un cuento, también domina el arte de escribir una novela. Un cuento es un tour de force, es una prueba bastante dura para un escritor, porque tienes que crear una trama, unos personajes, una situación en muy poco espacio y cerrarlo y que todo eso cree un mundo y tenga sentido. Así que ánimo, sí, los cuentos son el banco de pruebas de cualquier escritor. Aquí tengo a Pilar Rodríguez otra vez que me dice, Carmen, ¿es igual escribir poesía que relato? No, no. Es completamente distinta. No te puedo aconsejar sobre cómo se escribe poesía porque solo he interpretado 2 ripios en mi vida y prefiero olvidarlos. Soy muy mala en poesía. Me encanta leerlo, pero como poeta soy una calamidad. Cada uno tiene su dinámica. La poesía tiene más que ver con el ritmo, con la música, con, con los sentimientos, con las sensaciones. Y los cuentos, a pesar de que tienen ritmo y tienen música y tienen sentimientos, tiene otra dinámica. Pero ya te digo, no te puedo enseñar a escribir una poesía porque no ibas a aprender nada de mí. Buenas tardes, una vez que escribimos, ¿cómo conseguimos ser publicados? Bueno, Beatriz, como le acabo de contar todo eso a
Astrid, me imagino que lo habrás leído, que lo habrás escuchado y es lo mismo que le recomiendo a ella y que tengas mucha suerte, porque es verdad que es azaroso, te da mucha rabia de repente ver que tienen éxito unos libros que son un bodrio ancestral y sin embargo otros que son muy meritorios no tienen éxito. Esto es un poco una ruleta, así que mucha suerte. A ver, ¿dónde está? Bueno, entonces tenemos a María Lorenzo que me pregunta si he leído Julian Barnes. Y sí, he leído Julian Barnes y sobre todo me gustó un libro que se llama El loro de Flaubert, que lo disfruté mucho. Sin embargo, hace poco leí otro que era, creo que sobre la vida de Sostakovich en la Unión Soviética y no me gustó nada. Pero eso pasa, ¿sabes? O sea, incluso hasta el mejor escribano echa un borrón. Te mando un besito. Pepa Monsonís. ¿Cómo puedo saber si tengo talento para escribir? Me encanta escribir, pero no creo que lo haga bien. Bueno, tú eres la peor juez que pueda existir sobre tu propia obra. Así que nunca vas a saber si tienes talento o no tienes talento, porque la gente que tiene talento normalmente no lo tiene y la gente que piensa que no lo tiene es la que sí lo tiene, ¿no? Porque tiene más sentido autocrítico. Así que tú escribe, acuérdate lo que siempre decimos, que escribir es un acto muy solitario y que necesitas que te lean, que te orienten, que te ayuden. Precisamente por eso tenemos el taller, ¿no? Para poderte apoyar y acompañar en esa soledad que es la creatividad. Y yo creo que si tú te preguntas y te estás preguntando que estás pensando que no tienes talento, para mí que sí lo tienes. A ver. Muchas gracias por esta oportunidad. Lo más difícil veo es empezar el cómo atraer desde el principio sin adelantar la trama demasiado pronto. Sí, eso es verdad que pasa, Inma, porque muchas veces uno quiere contar una cosa, la quieres contar rápido y en el fondo escribir una novela es una maratón, no son los 100 metros lisos, es la maratón, o sea que tienes que ir reservándote fuerzas, tienes que ir guardándote haces en la manga para irla sacando. Pero ya verás que cuando empieces a escribir la novela, eh, ella misma te va a dar la dinámica, ¿no? O sea, que si tú vas a escribir algo sobre, me da igual, sobre una aventura en Alaska, pues empieza por cómo se planea eso o vas poniendo ladrillos hasta llegar a lo que tú quieras narrar, ¿no? Entonces, es verdad que hay algunos escritores también que si van a narrar esta aventura de Alaska, te ponen el lobo en la primera página y eso es muy bueno también. Pero una vez que pones el lobo en la primera página, tienes que hacer un flashback y, y volver a un remanso de tranquilidad y bla, bla, y contar cómo iba preparando la caja de luego. ¿Eh? O sea que puedes poner el puñetazo en el estómago en la primera página, pero luego tienes que volver a retomar la historia por la base, ¿vale? Vamos a ver. Hola Carmen, estoy publicando una historia online con múltiples dramas familiares. ¿Qué me aconsejarías para escribir escenas con carga emocional? Estoy atascada en esta escena en la que tres hermanos se reencuentran con el cuarto, que los ignoró durante muchos años. No espero que se reconcilien, pero me pregunto si resultaría coherente que estos hermanos sean capaces de hablar civilizadamente a pesar de todos los problemas. Bueno, es una escena complicada. Primero porque hay varios personajes, hay mucha tensión emocional, hay cosas que no se han dicho y que están latentes, como pasa mucho en las familias. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues a ver, ¿qué lectura te puedo recomendar yo que te ayude? Te iba a decir Los Hermanos Karamazov, pero claro, es así de gordo y me vas a mandar a paseo. Pero, pero yo te diría que muchas veces menos es más. O sea que
que no sea todo gritos, que no sea todo emoción, que no sé cuánto, sino que un personaje simbolice esa parte histriónica y gritona y tal y cual. Luego tiene que haber otro que sea más pausado y que quiera poner paz y que no sé qué. El frío, el tonto, o sea que es muy importante en esta escena que tú estás haciendo que cada personaje el lector inmediatamente palpe cómo es cada uno. ¿eh? Y cuando tú tengas clara la personalidad de cada uno, ya vas a ver que ellos empiezan a hablar como esa personalidad que tú le has dotado. O sea que una vez que tú le has dotado una personalidad, ellos mismos hablan de esa forma. Pero comprendo que es complicado y espero que salga bien y que me lo dejes leer porque me interesa mucho el resultado. Así que María Pousada, que somos casi, nos llamamos muy parecido, te mando un beso. Hola Carmen, encantado de saludarte. Estoy actualmente escribiendo mi primera novela y tengo una duda. Bueno, tengo muchas, pero esta es una de ellas. Estoy jugando con dos líneas temporales de la misma historia y no sé si esto puede resultar cansino. Tengo miedo de que el lector no sepa en qué momento del relato está. ¿Tienes algún consejo y alguna regla no escrita a cambiar de línea una regla no escrita de cambiar de línea temporal por cada capítulo? Bueno, mira, la forma más fácil de hacer esto, Mario, es la que utiliza Vargas Llosa, que además lo utiliza en todas sus novelas, y es capítulo par, capítulo impar. Entonces, si tienes una novela atemporal o que son dos tramas o dos personajes que no tienen nada que ver, en los capítulos pares hablas de Pedro y en los capítulos impares hablas de Juan. O en los capítulos pares hablas del presente y en los capítulos impares hablas de los años 1950, que es la otra trama temporal que tú te has planteado. Este es el sistema más fácil y ya te digo que hasta los grandísimos escritores lo utilizan porque el recurso Vargas Llosa lo hace en todos sus libros prácticamente. No es que sea muy original y hay otros sistemas, pero es verdad que corres el peligro de que el lector no sepa de qué época estás hablando. Siempre puedes poner, y eso también funciona y es más indicativo, mejor dicho, también te sirve, es en la parte de arriba del capítulo pones Madrid 1955 y cuando te vas a otra época pones Barcelona año 2020. Y entonces ahí inmediatamente sitúas al lector. Pero es importante que le des una pauta porque al lector no hay que ponerle dificultades añadidas. O sea, más vale que se lo pongas clarito. Y te mando un beso. A ver, yo creo que estoy más abajo, ¿no? A ver. José Miguel. ¿Es partidario de los finales abiertos o cerrados? ¿Mejor dejar al lector que dibuje su final o dárselo terminado? A mí me gustan mucho los finales abiertos, pero no están de moda. Te lo digo, José Miguel, para que lo sepas, porque estamos viviendo una época que el lector está un poquito adolescente, o sea, lo que le gusta es que los buenos sean muy buenos y los malos sean muy malos y que todos acaben felices y que pongan perdices. Entonces, eso si estás buscando una novela comercial, tienes que tenerlo todo. A mí me gustan mucho los finales abiertos porque es el lector el que le da el final que ellos quieren. Y en las novelas de hasta finales de los años 70 o por ahí, casi todas eran así. Pero en literatura hay modas, lamentablemente hay que saber por lo menos que existen. Luego tú haces lo que quieras porque eres Dios, o sea, novelista es Dios, hace lo que le da la gana con su obra. Pero que sepas que hoy día gustan los finales felices. Te mando un beso. A ver, un saludo para los Ascara, te dice Mario. Y después, en primer lugar, muchísimas gracias por ese taller. Últimamente no tengo mucha concentración y no encuentro una novela que me enganche. ¿Cuál de tus preferidas me puedes recomendar? Y por otro lado, ¿cómo animar a nuestros hijos jóvenes a que lean más? Ahora que las tecnologías y las redes sociales han reducido bastante su capacidad de lectura. Bueno, a ver, ¿qué te puedo recomendar, María? Te voy a recomendar una novela que terminó hace poco que me ha encantado, que se llama Ellos,
y que es la vida de una pareja de rusos. Ella fue amante de Mayakovsky y después fueron a vivir a París y después vivieron en Estados Unidos. Él se convierte en un personaje muy importante en el mundo de la edición y es el editor de Vogue. Entonces es toda la vida de estos personajes, tanto en la Rusia soviética, después en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y después en Nueva York con todos los grandes personajes de la época. Yo que sé, pasa por ahí Dalí, y pasa por ahí Truman Capote y es amigo de toda una cantidad de gente. A mí me gustó mucho, es muy interesante si tú alguna vez has pensado escribir una biografía de tu familia, por ejemplo. Yo creo que todo el mundo que quiera escribir una biografía, una historia de tu familia, debería leer esa novela porque es amena, es divertida, está muy bien escrita y su autora se llama Francine Duplessis y ella cuenta la vida de sus padres. A ver, ¿dónde estoy yo? Gracias por esta webinar, Carmen. ¿Cómo desarrollas al narrador? ¿Creas una voz narrativa? ¿Tienes algún truco? ¿Lo ves como como el personaje más importante de la historia? Y bueno, el mejor truco que te puedo recomendar es el que comentaba hace un rato, y es el narrador oral, o sea, que parece que te está contando un cuento. Como cuando te contaban un cuento cuando eras niño, que parecía que se estaban involucrando en la historia y que se iban a abrir la puerta y iba a entrar el lobo, porque te lo contaban tan bien. Bueno, pues ese aire de tono confesional, ¿eh? Que muchas veces por eso la mayoría de los escritores escriben en primera persona, porque tiene un tono confesional y crea una complicidad muy grande con el lector. Si tú estás leyendo una novela en primera persona y alguien te está contando sus dramas, pues parece que te está confiando en ti, ¿no? Que te está convirtiendo en un cómplice o en un refugio o alguien que quiere compartir contigo esa experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen truco para convertir el narrador. Es muy importante en un libro, ya sea el narrador omnisciente, ya sea un narrador en primera persona, que además yo creo que son los únicos que podemos contemplar. Hay novelas que están escritas en segunda persona, pero son un poquito pesadas. O sea, la segunda persona está muy bien para las canciones, pero para las novelas se hace un poco plomo. Así que son esas dos opciones. Y también puedes variar. O sea, puedes hacer un capítulo en primera persona y otro capítulo en tercera persona. Y eso hoy día el lector está muy acostumbrado y no se va a perder. Así que utiliza el narrador que tú veas que más te sirve en ese capítulo o para contar esa historia en concreto. Y te mando un besito. A ver, Carmen, ¿te gusta leer el libro y ver las películas o prefieres una de esas dos opciones? Bueno, a mí me pasa, como supongo que os pasa a todo el mundo, que si has visto un libro y luego ves la película, siempre te desilusiona. Eso es porque leer, a diferencia de ver una película, leer es un acto creativo. Cuando tú ves una película, te sientas delante de la pantalla y el cine hace todo por ti. Te da la voz de los personajes, te da la música, te da el ambiente, te dice si fulano es feo, guapo o si está cojo o si lo que sea. En cambio, leer es un acto creativo. Tú estás creando a tus propios personajes. Por eso cuando los ves en el cine nunca están a la altura de lo que tú te habías imaginado. Hay una anécdota de Kino, que es el creador del personaje de Mafalda. Entonces él cuenta que va a ver una película de Mafalda con su sobrinito. Y después de la película le pregunta, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció Mafalda? Y la niña le dice, está bien, pero le cambiaron la voz, ¿verdad? Entonces, es eso, o sea, tú has creado tu personaje, ese personaje tiene voz, tiene sentimientos, tiene todo lo que tú le has insuflado. Cuando lo ves en la pantalla, siempre se queda cojo. Así que yo prefiero leer el libro que ver la peli. A ver, hola Carmen, escribí algún cuento corto, tendría que retomarlo como ejercicio para lograr soltarme.
Saludos, nos vimos en Morales, en la presentación de tu libro. Soy argentina y te saludo. Alba, me da mucha alegría volverte a reencontrar por esta vía. Y que dices que has escrito un cuento y que deberías retomarlo. Yo creo que sí, porque además eso que comentábamos antes, Alba, que cuando tú escribes un cuento, lo dejas una temporada y luego vuelves a él, ves un montón de cosas que no habías visto antes. Hay cosas que te van a gustar y cosas que no te van a gustar nada, pero te va a ayudar muchísimo a soltarte y a volver a tomar el pulso narrativo. Así que te lo recomiendo y cuando nos veamos la próxima vez me tienes que contar cómo te fue. Te mando un besito. ¿Cómo cambiar el sentido de una historia trágica y hacerla menos trágica? Esto es Peppa Pig. Bueno, hay varios trucos y te voy a dar el truco de Shakespeare, nada menos. Shakespeare tenía un truco buenísimo porque cuando de repente estaba en una escena de una intensidad bestial, imagínate que estás en el famoso parlamento, en el mejor, en el, ¿cómo se llama? En el monólogo ese de Hamlet de ser o no ser, ¿no? Bueno, pues después de ese monólogo, que es uno de los monólogos más célebres de la historia de la literatura, ¿qué hace Shakespeare? Te pone unos borrachos que entran por la puerta y y cambian el tono completamente y empiezan a decir tonterías. Eso es lo que se llama en teatro, se llama el alivio cómico. Y es importantísimo porque tú no puedes tener al lector con el alma en vilo durante 400 páginas. Eso solo lo consigue hacer Dostoyevsky y resulta un poco pesado de vez en cuando. Así que después de una escena tremenda, alivio cómico. Tienes que cambiar el chip y poner otra cosa para que el lector respire y además ese lector que de alguna manera respira también va a procesar mucho más la escena tremenda que le has presentado antes. Te mando un besito. Un profesor me dijo una vez que a la historia hay que ponerle un lazo. ¿Consideras imprescindible tener un giro sorpresa final? Hoy día te dirían que no, que no hace falta, que no hay que poner ningún lazo y que se puede acabar la historia como te dé la gana. Pero yo soy más bien de la vieja escuela y siempre quiero saber cómo acaba una historia, aunque tenga final abierto, ¿eh? No quiere decir un final abierto, no es que no tenga final. Es como que te lo deja para que sea el lector el que rellene los puntos suspensivos. Pero ocurre algunas veces que hay escritores que consiguen hilar una novela maravillosa y no sé si os ha pasado que cuando estás llegando al final te da la sensación de que la remata de una manera completamente imbécil y dices, pero bueno, para esto me he quedado yo hasta las 4 de la mañana para que me diga que el asesino es el mayordomo, o sea que es un horror este final. Bueno, pues porque hay muchos escritores que no saben cómo rematar. Así que yo creo que tu profesor tiene razón. Hay que poner un lazo, por lo menos que el final hay que trabajárselo mucho para que el lector no tenga la sensación de que le has tomado el pelo. Espérate que no sé por dónde. Aquí tengo a Juanjo otra vez. Esos otros cursos que impartís en la escuela con los relatos cortos, biografías, guiones, etcétera, ¿pueden ser complementarios para quien ha hecho los cursos de escritura creativa? Pues mira, tienes toda la razón, Juanjo, es verdad. Antes alguien me preguntó si aparte del curso básico y el curso superior, podía haber otro curso superior aún, y yo le dije que no, pero creo que tienes razón porque hay otros cursos que tenemos también en el taller que pueden ser complementarios. Por ejemplo, el curso de biografía. Hay mucha gente que se apunta al curso de biografía porque quiere dejar a su familia, a sus hijos, una historia familiar que le gustaría que no se perdiera. Y en ese taller también damos muchos trucos distintos de los que hemos dado en el curso avanzado y en el curso básico. O sea que yo creo que podría ser complementario. Tienes toda la razón, Juanjo. Y otro curso que podría ser complementario, por supuesto, es el de guiones. El de guiones, la trama se trata de otro modo y los diálogos son muy importantes. Entonces, para aprender a dialogar bien,
es posible que ayude, vamos, estoy segura, que ayuda muchísimo el curso de guiones. Y lo mismo ocurre con el de relatos, ¿no? Porque el relato, a pesar de que tiene otra dinámica, para mí es el banco de pruebas de un buen escritor. Si alguien es capaz de escribir un cuento redondo, esa persona tiene talento y puede lanzarse a la piscina y, eh, y hacer ese gran tour de force que es una novela. Así que gracias por tu pregunta, Juanjo, porque tienes toda la razón y yo no lo había visto. Necesito. Hola Carmen, necesito escribir y es una necesidad real, pero creo que no tengo el arte y me da miedo decepcionarme. ¿Crees que los escritores nacen con el arte? Bueno, eh, si le haces esta pregunta a cualquier otro escritor, te va a decir que el escritor está, eh, eh, le ha caído un rayo divino y que desde la cuna era escritor y que estaba tocado por la mano de los dioses, etcétera, etcétera. Pero yo te digo que escribir tiene un tanto por ciento de talento y un porcentaje muy grande de oficio. O sea, me parece que era Edison que decía que el talento es un 1% de inspiración y un 99% de sudoración. Y es verdad. O sea, tú puedes ser una persona de talento que si no tienes oficio no vas a llegar muy lejos. Y sin embargo, un escritor que a lo mejor es más mediocre, pero que tiene oficio y que sabe utilizar las herramientas de la narración, del diálogo, etcétera, pues puede hacer un libro bastante resultón, digamos, y muchas veces un libro de éxito. O sea que hay que tener un poquito de talento y el otro, nosotros te ayudamos. A ver, ¿dónde tenemos? Espérate, que me estoy perdiendo. Ah, eh, ¿Cómo encontrar el título adecuado? ¿Cuántas veces se puede llegar a cambiar a lo largo del periodo de la escritura? Ni te preocupes por el título. A mí, por ejemplo, me ha pasado de tener un libro que está a punto de entrar en imprenta y no se me ocurría el título. Una cosa espantosa. En cambio, otros, tengo el título desde el día 1 y me ayuda. Pero no quiere decir nada, ¿eh? No quiere decir nada porque muchas veces a lo largo de la escritura va a surgir una frase, o va a surgir una imagen o algo que te va a decir, pácate, este es el título. O sea que tú por eso no te preocupes, que tienes tiempo hasta el último segundo para ponerle el nombre. A ver, me encantó Pequeñas Infamias. Muchas gracias a ti, Inma. Muchas gracias, Carmen. Me ha parecido muy interesante y me ha animado a escribir más de lo que hago. Qué bien, Pilar. Me da mucha alegría y espero que te hayan servido las respuestas. Hola, Carmen. Encantada con esta oportunidad. Gracias. Estoy escribiendo un relato de viaje con trasfondo emocional. ¿Qué me puedes aconsejar sobre el género de relato de viajes y qué lecturas de autores me aconsejas? Muchas gracias, Sonia. Esto es Sonia. Bueno, Sonia, hay muchísimos libros de relatos mejor dicho, de viajes que te pueden ser útiles. Yo te recomendaría, bueno, todos esos americanos que escriben esas novelas como No es país para viejos, o sea, que son novelas que va cambiando todo el tiempo el escenario. Y después, yo he disfrutado muchísimo de libros de viajes de personajes, mejor dicho, de escritores que escriben otras cosas. Por ejemplo, Alejandro Dumas tiene un libro que se llama De París a Cádiz, que es maravilloso y que va contando cómo era España en la época y te va describiendo, ¿no? Obviamente tú vas a escribir un libro de viajes actual, pero te va a ayudar mucho a ver en qué cosas te tienes que fijar. Porque en un libro de viajes, por ejemplo, no hay que recrearse demasiado en el paisaje, se hace muy pesado si te va diciendo que aquí hay un helecho y ahí hay una margarita y más allá hay una petunia. Es verdad que la tentación es grande porque estás escribiendo un libro de viajes y tú quieres describirlo todo, pero acuérdate que
que escribir tiene que ver con los 5 sentidos. Entonces, tienes que hablar mucho de los olores, tienes que hablar mucho de los sabores. O sea, la cocina es importantísima. Tienes que hablar de lo que se ve y de lo que no se ve. O sea, si tú vas a hablar de un pueblo y están todas las puertas cerradas y ese pueblo es hermético, tú tienes que poner tu imaginación y hacer una cosa misteriosa y contar que ahí pasa algo que nosotros no sabemos, pero que es muy interesante. Es muy importante que el libro tenga un punto de vista y lo más práctico para ti, me imagino, va a ser hacerlo en primera persona. Los libros de viajeros normalmente siempre son en primera persona, llamando de persona. A veces la crítica da unas interpretaciones acerca de los personajes y las novelas poniendo en la pluma del autor unas intenciones y propósitos muy complicados. Yo creo que gran parte de los casos el escritor es mucho más intuitivo y pone unas características a los personajes de un modo mucho más espontáneo, no buscando el propósito y finalidad en esas versiones tan complejas. Tienes toda la razón, Patricia, y te voy a contar una anécdota. Hay una novela de García Márquez que habrás oído hablar que se llama El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Y el coronel no tiene quien le escriba, a él le gustan mucho los gallos y ahí van a unas peleas de gallos y, y, y entonces en Harvard habían hecho todo un estudio y han dicho que el gallo era ¿cómo se llama? El pueblo colombiano subjugado y machacado y no sé qué, bla, bla. Entonces García Márquez oía todo esto con una santa paciencia, Oía y hablaba un profesor y hablaba otro profesor. Y al final dice García Márquez, bueno, ¿quiere que le diga? El gallo no es más que un puto gallo. Bueno, pues eso, lo que tú dices. Los escritores al final son mucho más intuitivos. Pido perdón porque me dicen que tengo que ir terminando. Qué horror, cómo ha pasado el tiempo. Y voy a contestar a África. Y pido perdón a los que os habéis quedado sin contestar. Lo lamento muchísimo, pero a lo mejor podemos repetirlo dentro de poco. Hola Carmen, encantada de saludarte. Hace tiempo que te entrevisté para mi web, a Macrema, sí, me acuerdo. Me gustaría preguntarte algún truco para hacer que se lea tu primera novela. Estoy en un momento promocional y me gustaría que me dieras algún consejo. Bueno, yo creo que tú tienes una ventaja, África, y es que manejas muy bien las redes. Entonces, por ahí tienes tu campo ideal. O sea, conseguir que distintas personas, que a lo mejor sean de otros blogs o de otras colegas tuyas y tal y cual, manden ese libro, se lo dedicas y con una notita, porque libros dedicados llegan miles, como tú bien sabes, pero una notita personal siempre añade un punto más. Y ellas, ¿sabes? Crear un ambiente para que te lean. Y luego ir a todos los sitios que te llamen, a todas las conferencias, a todos los clubes de lectura, hasta el último pueblo más remoto de no sé dónde, porque eso es lo que hace lectores. Aparte de la web, el contacto real que hoy día hemos perdido con el confinamiento y que se nos hace tan necesario. Y voy a pedir disculpas a Pablo Arce, a José Miguel, a Miriam. Bueno, a Pepa ya te he contestado algunas preguntas y a los demás creo que también les he contestado. Siento muchísimo que se queden tantas en el tintero, pero si vosotros queréis lo podemos repetir a lo mejor el mes que viene o cuando queráis. Un beso muy grande a todos y gracias. Muchas gracias.